Hola a todos, bienvenidos a una cita con el autor. Mi nombre es Angélica Pinzón y el día de hoy tenemos un gran invitado. Nos habla desde Chile Alejandro Concha. Es un poeta y editor literario nacido en Lota en 1995. Es autor de los libros Estirpe de 2017, Los errores de nuestros padres de 2022 y Color a Historia 2023 junto al pintor Jorge Torres. Es fundador del movimiento artístico La Balandra Poética y parte del equipo organizador del Encuentro Poético Internacional Pájaros Errantes. También es presidente de la agrupación literaria Pájaro Libro y se desempeña como coordinador de talleres en el programa Educación Poética para Chile y del programa de Educación Patrimonial Infanto Juvenil. Bienvenido al programa de hoy, querido Alejandro. Qué alegría tenerte por acá. Te cuento que eres, si no el primero, de los primeros poetas que tengo desde Chile. Entonces me emociona mucho. Quería preguntarte un poco sobre tus inicios en la lectura, qué te gusta leer y cómo ocurre esos acercamientos al mundo de la edición, también como editor, si sientes que se relacionan. Bueno, en realidad yo empecé a escribir y a leer desde muy chiquito. Tenía cerca de 4 años cuando en el preescolar, en el kinder, mi profesora me pedía leerle cuentos a mis compañeros de curso porque era el único niño que sabía leer a esa edad. Después, cerca de los 8 años, mi primer acercamiento a la poesía lo tuve gracias a una profesora que se llamaba Betsabe Salas. Teníamos que realizar un evento público en la plaza del pueblo, en la plaza de mi ciudad, y lo organizaba mi colegio. Entonces me hizo leer un texto de Pablo Neruda. Yo lo recuerdo claramente, mi profesora me vistió de Pablo Neruda hasta con boina y todo, y fue una experiencia que a mí me marcó hasta el día de hoy. Sin embargo, no fue hasta los 14 años cuando yo tomé la decisión de dedicarme a la poesía, de publicar un libro. Ese era mi sueño, pero nunca pensé que se iba a convertir también en una opción laboral. A mí la poesía no solo me gusta componerla o escribirla, sino también me gusta verla impresa, me gusta olerla, me gusta editarla, corregirla, ¿me entiendes? Siento que es un mundo tan bello el de las palabras y trabajar con ellas y ser consciente de ellas. Me ha dejado muchos aprendizajes para la vida. Ahora, ¿cómo se relaciona la edición a esto? Bueno, la edición nació como una especie de necesidad laboral. Yo ya me dedicaba a la poesía y además como una necesidad social, por así decirlo. Yo vengo de un pueblo donde tenemos un gran patrimonio cultural minero y hay muchos exmineros del carbón que escriben sus propios libros, pero muchas veces esos libros no llegaban a las bibliotecas o a las librerías o no tenían la mirada profesional que necesita un libro para convertirse en un objeto de estudio para más adelante. Entonces ahí es cuando nace la edición. Se relaciona porque uno a medida que escribe también se convierte en su primer editor, ¿me entiendes? En su primer corrector. Entonces para mí fue una necesidad laboral, pero también fue una necesidad de traer al libro profesional, ¿verdad? Esa voz de un territorio que históricamente ha estado relegado y también se ha convertido en un trabajo para mi obra. O sea, yo edito porque está la poesía ahí y porque amo la poesía, primero que todo. Me es muy interesante como en las dos preguntas que te he hecho surge la palabra necesidad. Eh, Cuando eras pequeño y entonces la profesora te ponía a leer porque te necesitaba ella para que leyeras para los otros niños. Y ahora en la parte de edición surge como una necesidad de un pueblo, como esa urgencia de llenar ese vacío que había tal vez en ambos espacios. Me parece muy interesante. Y me encanta la anécdota de ti disfrazado o vestido. Me parece muy, muy tierno y me hace muy feliz tener un poeta de Chile, precisamente por ese legado y ese patrimonio que tienen en cuanto a voces tan fuertes. Y bueno, quería preguntarte un poco sobre
talleres, ¿no? Porque entiendo que tienes tu editorial o haces la parte de edición y lo que me has mencionado, uno es su primer editor, efectivamente, uno es autocrítico, uno deja reposar los textos y luego estudia y lo lee desde ese otro, desde una lectura externa y que juzga el texto como es. Entonces, ¿qué podrías contarnos un poco sobre talleres? ¿Has tomado algún taller, clases de escritura o de dónde viene esa formación para ya luego enfrentarte a la lectura de un texto ajeno? El tema de los talleres para mí es un tema un poco complicado porque muchas veces he tenido compañeros de generación que dicen, oh, yo he tomado un taller con el maestro tanto, tanto, y comienzan a hablar de sus maestros, y yo en realidad no vengo de ningún taller formal, o sea, yo me lancé a la vida, después me lancé a la publicación y de la publicación me lancé a la edición, casi como un aparecido en esto. Entonces es para mí un poco complicado decir si participé en algún momento o no. Sí he participado en instancias de formación para educación poética o para la escritura creativa, que son temas que me preocupan, pero para la composición de poesía he sido más bien, no sé si un autodidacta, porque en realidad mis maestros han sido los libros, y sí también he formado grupos cuyo fin es no solamente leer y corregir lo que escribes, sino también escuchar lo que otros escriben. Y para mí ha sido crucial aprender a escuchar a otros autores, aprender a saber cómo producen sus textos, cuál es el ímpetu inicial, cuáles son sus detonantes, cuáles son sus obsesiones. Eso a mí me ha formado y creo que gran parte de lo que hago, escribo, se lo debo a ese aprendizaje. Claro, te entiendo. Después de todo, uno al leer tanto empieza a tener un ojo crítico y a saber qué va mejor y qué va peor en un texto. Y mientras seas un lector juicioso y enfrentes el texto como a esa visión externa, es posible tener muy buenos resultados. Entonces te entiendo. Y lo que dices de algunos autores o escritores que eventualmente ponen a sus maestros todos como, no sé, como carta de presentación, pues también pierde un poco el sentido, ¿no? Realmente debes generar una visión propia, más allá de quién fue tu tutor. Entonces, te entiendo. ¿Podrías hablarnos un poco de temas sobre qué escribes? Nos mencionabas hace un momento tu pueblo, Lota, y tengo que decirlo, me encanta que ocurra esto de los mineros de carbón y de, no sé, la historia del carbón, ¿no? Como un diamante en bruto. Entonces me gusta muchísimo. ¿Puedes hablarnos un poco de tus temas, por cierto? Sobre los temas que cruzan mi poesía, yo me atrevería a decir que el arraigo, la identidad, son temas que me persiguen. Y digo que me persiguen porque yo no los intenciono. Estirpe aparece el año 2017 después de 20 años del cierre de la mina acá en Lota. Como te decía, Lota es una ciudad que durante más de 150 años lo único que hacía era producir carbón. Cuando la mina cierra, eso trae una catástrofe económica, social, política y sobre todo una catástrofe a nivel cultural porque la identidad de las personas comienza a verse mermada por la globalización. Entonces, cuando esto empieza a ocurrir, y llegamos a la época de la historia, al momento de la historia que me toca vivir, había mucha gente publicando vivencias, recuerdos sobre la mina de carbón. Pero yo me preguntaba, hablamos de patrimonio cultural, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están aquellos que reciben esta herencia? Y así aparece Estirpe, que es una visión joven del patrimonio cultural, de la ciudad que nos toca vivir, una ciudad llena de ruinas, una ciudad llena de memorias, una ciudad llena de historias, llena de familia también. En los errores de nuestros padres estos temas continúan, si bien el centro ya no es la ciudad, porque en Estirpe el centro era Lota, o sea, yo tomaba los símbolos, las ruinas de la mina, las ruinas del teatro y las convertía en un símbolo para mí. En los errores de nuestros padres yo me hago la pregunta de cuál ciudad es la que me habita, qué ciudad llevo dentro. Y ahí empiezan a aparecer estos personajes que son dueños de un pasado que les pesa, pero no son dueños de su futuro. Son dueños de la absoluta incertidumbre. Entonces,
Si hay un tema que a mi poesía la marca es la herencia, aquello que llega hasta el presente desde el pasado, ya sean las cosas materiales o no, o esos temas pendientes que tenemos como generación, que a nuestra generación le preocupan y que no hemos logrado resolver a nivel social. Y eso aparece en mi poesía, porque es parte del pasado, es una labor de revisitar el pasado continuamente para construir presente. Siempre se dice que al pasado no hay que leerlo con los ojos del presente, pero yo sí creo que el presente lo podemos leer con los ojos del pasado. Y de ahí la necesidad continua de estar hablando de mitología, de estar hablando del carbón, de estar hablando de la mitología, del folclore, ¿me entiendes? Porque son temas que de alguna manera hasta el día de hoy se siguen comunicando con nosotros a través de la escritura, pero sobre todo a través de nuestra cotidianidad. Me gusta mucho cuando una entrevista puede hacerse como una gran analogía, gracias a lo que nos mencionas del carbón y nos mencionas de la herencia y de la memoria y del patrimonio. No puedo evitar relacionarlo como con la parte química de todo lo que me estás diciendo. Es decir, nosotros los humanos tenemos 18% de carbono en nuestro sistema, en nuestro ser. Entonces, bueno, nuevamente, el carbono es el elemento y el carbón es un sólido formado principalmente por cadenas de átomos de carbono. Entonces, ahí hay una relación muy importante con todo lo que me estás diciendo, porque en efecto, la memoria y la química y lo que somos está muy, muy relacionado. Y admiro mucho que quieras defender eso que es el pueblo y eso que es la geografía y lo que incluye la historia de un lugar y que tú como editor también estés como defendiendo ese espacio geográfico y la memoria de todos sus habitantes, incluyéndote. Quisiera preguntarte un poco, ya que tu reseña tiene tantos contrastes, sobre tu papel como jurado, cómo has desarrollado todo esto, porque como tienes la visión de un editor, pues luego llegas a ser jurado también. Y ello, pues, puede alimentarse mucho de tu visión, pero pues quería preguntarte un poco sobre cómo fue tu experiencia como jurado en previos concursos. Yo he sido jurado de distintos concursos literarios de narrativa, de poesía, y uno de esos fue justamente el concurso de plaquet de poesía de Ergo, en Perú. Fue realmente una instancia muy provechosa porque ¿de qué se da cuenta uno como jurado? De aquellos temas, de aquellas cosas, registros, voces que ocurren a nivel literario y poético en nuestro continente. Continente entendido no como una extensión territorial, sino como ese idioma común, esa lengua común que de alguna manera nos conecta sin saberlo, sin conocernos antes. Cuando tú abres un libro que concursa a un premio, te das cuenta que muchas veces esos temas que a ti te preocupan ya también le están preocupando a alguien más en otro lugar. Te da esperanza eso de que el mundo se puede cambiar, ¿me entiendes? Nos duele lo mismo, eso es interesante. Y nos recuerda que somos una humanidad ante todo, que estamos persiguiendo los mismos ideales y eso es positivo. Espero que el concurso de Ergo se mantenga a lo largo del tiempo y que además traiga a la poesía en español nuevas voces jóvenes que le permitan a este continente tener una nueva floración poética como las ha tenido muchas veces ya. Creo que en esa edición de este concurso de poesía fue que salió ganador Eder Elber Fabián Pérez con el diván de Jafid. Y en esa edición, en Estampillas, en la revista de Estampillas, tenemos una entrevista con él y nos habla un poco como de lo que significó para él el concurso. Y ahora pues tener la voz de uno de los jurados es muy valioso, ¿no? Completa mucho el panorama de el producto final. Y pues yo fui una de los jurados también dentro de ello y creo que tienes razón, sí, había muchos temas que tal vez nos unen como lengua,
Pero no es tanto el qué, sino el cómo se cuenta algo, ¿cierto? Entonces ahí viene y entra el estilo con el cual se intenta dar voz a lo que sea que podamos sentir. En tu caso, ¿cuál sería tu estilo? ¿Tú te reinventas en cada libro? ¿Te identificas con algún escritor? ¿Tienes, no sé, una baraja de personas que te inspiren? Mira, yo no sé si me distingo en alguna moda o algún estilo, las modas suelen pasar, así que trato como de no pensar mucho en eso y preocuparme de lo que escribo. Sin embargo, yo me identifico mucho dentro de la poesía chilena, por eso mismo leo mucha poesía chilena también. Creo que si hay algo que la distingue de otras poéticas de otros países es su continua búsqueda por una nueva forma de decir. O sea, la problemática de la poesía chilena es la problemática estética de cómo decimos a través del poema. Eso es interesante porque es una poesía que está siempre buscándose a sí misma. Ocurre en Huidobro con el creacionismo, ocurre en las neovanguardias, perdón, en las vanguardias con Neruda, con De Roca, con Mistral, que viene a romper, ¿verdad?, con el molde del romanticismo. Ocurre también con Nicanor Parra y la antipoesía, con Jorge Tellier y la poesía de los lares. Entonces hay ahí algo interesante que por lo menos a mí me convoca a tratar de estar a la altura. No sé si algún día lo estaré, pero por lo menos la poesía chilena a mí me provoca siempre seguir escribiendo. Y una buena poesía, como dicen por ahí, no es la que te provoca seguir leyendo, sino querer escribir también. Y lo otro es la poesía latinoamericana, porque creo que a nivel continental está ocurriendo algo muy interesante. Yo lo leo en Juan Suárez Proaño y Las Cosas Negadas, que ganó el Premio Nacional Paralelo Cero en su país hace un par de años atrás, o en el poemario Nieve de Ana María Bustamante, allá en Colombia, o Valeria Sandi, por ejemplo, en Bolivia, que son poetas preocupados no solamente de escribir, sino también de buscar una nueva forma de decir, una nueva forma de acercarse al lenguaje y a las palabras, pero también de formar espacios para aquellos que vienen después. Entonces es bien interesante lo que está ocurriendo a nivel latinoamericano. Te podría dar muchos ejemplos más y por eso mismo leo también mucha poesía latinoamericana contemporánea porque creo que a nivel continental hay un panorama muy positivo, muy optimista acerca de lo que se viene a nivel bibliográfico. ¿Podrías contarnos ahora cuál es tu cuento, novela, personaje y poesía, poema o poeta favoritos? Además de la canción, grupo musical, lugar real, ciudad conocida o no, o imaginaria. Palabra e idioma favoritos. Es la sección de favoritos. ¿Puedes contarnos cuáles son los tuyos, Alejandro? Me encanta la pregunta 6 porque es de esas preguntas con las que uno nunca queda conforme con lo que responde. Así que es una pregunta muy difícil. Pero mira, si tuviera que escoger de entre toda la poesía que he leído, yo escogería la poesía de la guerra. Me gusta la poesía de la intemperie que plantea Séferis, ¿cierto? El poeta griego. Me gusta también Isaac Saraklik. Creo que hay que tener mucho coraje para ser como Saraklik y escribir poemas de amor en el más absoluto horror humano como lo es la destrucción que produce una guerra. Hay un poema bellísimo de Sarah Glick que se llama Tamara, en donde él le escribe a su hija y le dice, no, Tamara, ahí viene, ahí están todas las montañas que puede escalar, ahí están todos los cielos, los arreboles, sus vestidos deben ser del color del cielo agosteño, ahí están los grandes libros de la literatura. Y termina diciendo, si su vida no es más perfecta que todas las nuestras, no culpéis al mundo, no culpéis a las estrellas, culpen a vuestros padres, culpen a sus padres. Nosotros, los seres humanos, somos quienes hacemos del mundo un lugar terrible. La belleza está ahí para observarla, para tenerla. Y eso, ese poema a mí me ha marcado mucho. Bueno, ya después en novela, te diré que 1984 y Un Mundo Feliz son novelas que todo el mundo debería leerse en este tiempo porque estamos viviendo una realidad muy cercana a eso. Y el personaje del salvaje en Un Mundo Feliz es un personaje que a mí me ha identificado siempre. Sobre todo en esa escena cuando encuentra los poemas de Shakespeare y eso lo provoca matar a su padrastro. Creo que ahí hay un gran ejemplo de cómo la poesía puede afectarnos a diferentes niveles de forma positiva o negativa. Así que esa escena a mí me ha marcado mucho. En música,
Me gusta Sauron Lambert, que es una banda española de folk metal. A mí me gusta mucho todo ese rollo metal folclórico, ¿verdad? De diferentes países. Arraigo en Argentina, Cuervos del Sur en Chile, que además mezclan la música andina, el tango, la cumbia, con sonidos de heavy metal. Esa fusión que también es muy propia de mi poesía, ¿no? Una poesía como muy oscura, pero mezclada siempre con el folclore y con la identidad. A mí me seduce escucharla. Bueno, y aprovecho que nos has dicho tu música favorita para presentar la canción Chao Adiós de mi tío Alex Garzón. Chao, chao, adiós. Chao, chao, adiós. Sé que no seré un modelo, mucho menos un actor. Si ya no me quedan horas, se me apaga el corazón. Sé que no seré un cantante, el tiempo ya se acabó. Ya no tiro las gambetas que el 10 un día inspiró. La religión no me toca, por eso no fui pastor. La inspiración no me alcanza para regalarte amor. Oh, yo, amor. No sé de computadoras, ni soy un buen besador. Sangre fría hay en mis venas, sin ella estaré mejor. No me entretiene Almodóvar, detesto a los Rolling Stones. La amistad es una trampa que te espina el corazón. Oh, yo, dolor. Un don Juan o un traficante, un artista o un ladrón. Mi alma triste ya se escapa, jugueteando con el sol. Dejaré los lloriqueos, mi guitarra y el alcohol. Un camino sin fronteras, para mi viaje es mejor. Seguro allá no habrá flores, soy alérgico a su olor. Yo ya no quiero que llores, pronto estaré allá con vos. Oh, yo, con vos. Chao, chao, adiós. Chao, chao, adiós. Chao, chao, adiós.
¿Tú sientes que hay una relación entre el dibujo o la pintura y la escritura? Si tuviera que establecer un punto de conexión entre las artes visuales y la poesía, definitivamente sería esa capacidad de síntesis que tiene el lenguaje artístico por revelar mucho más de lo que aparenta. O sea, cómo a través de una enunciación, de una imagen poética, de una metáfora, o a través de una escena, a través de un momento, de una anécdota, revelar cuestiones que son profundamente humanas, terriblemente humanas a través del lenguaje artístico, definitivamente es algo que la pintura y la poesía tienen en común. Yo no soy pintor, yo soy escritor nada más. Pero cuando yo veo obras de Millet, por ejemplo, este pintor francés, a quien Baudelaire en algún momento le dedicó un texto muy terrible, y veo a esas mujeres sacar el trigo, ¿verdad? Sobre el suelo, y veo sus espaldas cansadas, y veo la forma en la que se toman las caderas, la forma en la que visten, el sol como pega, definitivamente ahí hay una cuestión que es muy humana y que al día de hoy sigue comunicándose con nosotros. Esa capacidad de generar complicidad, de generar conexión entre dos personas a pesar de las distancias físicas y temporales, es algo que del arte a mí me encanta. Yo en mis poemarios siempre procuro que existan ilustraciones o que exista algo que si bien no funcione como ilustración del poema, sí te entregue algo más de lo que el poema puede entregarte. Mi último libro, Color e Historia, lo publiqué junto a Jorge Torres, que es un pintor de acá de Lota, y Jorge no pinta personas, Jorge pinta paisajes, pinta lugares que fueron parte del patrimonio minero, pero que cuando tú las ves y ves ese abandono, ves esa desidia, ves un Lota o una ciudad que no es la que tú ves en los reportajes de televisión ni en los documentales, es la ciudad real que late ahí mismo y que se relaciona profundamente con nuestra memoria y con nuestros recuerdos. Eso me interesa mucho de la poesía y de la pintura, la capacidad de evocar. ¿Puedes hablarnos de la balandra poética y el encuentro pájaros errantes? La Balandra Poética nace en 2018 junto a mi amiga Miriam Tiznado Villarroel, que es poeta e ilustradora de la comuna de Hualqui, una comuna que queda a unos 30 kilómetros de Concepción. Ahí la intención era generar una plataforma de gestión cultural donde no solamente aportáramos con la creación de obras, sino también con instancias de formación y de difusión de otros artistas, siempre con el enfoque dado en la descentralización de la cultura. Siempre se dice que los grandes sucesos culturales ocurren en Santiago u ocurren en Concepción. Nosotros queríamos llevarlo hacia comunas que están más apartadas de los centros de producción artística, por decirlo así. Así nace este movimiento artístico y de él se desprende otra rama llamada Ediciones La Balandra Poética, que es una editorial destinada a la visibilización y a la difusión de artistas, especialmente escritores. Tenemos tres colecciones: la colección de poesía, la colección de narrativa y la colección de patrimonio cultural, enfocada en la investigación, en la publicación de libros de historia y en la publicación de libros de memoria y testimonio. Em, durante todos estos años hemos levantado muchas instancias como los límites del lenguaje o trabajos y talleres en establecimientos educacionales, y uno de esos caballitos de batalla, por decirlo así, es el Encuentro Poético Internacional Pájaros Errantes, que nace durante la pandemia, ya que había otro encuentro llamado el Encuentro Ecopoético del Santuario de la Naturaleza del Hualpén, que no podíamos seguir realizando por el aislamiento social. Ahí, junto al Círculo Literario del Biobío y junto a otras instituciones, nos pusimos de acuerdo con el fin de levantar para la región del Biobío un encuentro que no solamente desarrollara sus actividades en Concepción, sino también en centros culturales y en espacios naturales lejanos en otras comunas. Y así, Encuentro Poético Internacional Pájaros Errantes después pasó a la presencialidad. Vienen poetas de diferentes países, son más de 30 poetas invitados por año, y realizamos, como te digo, actividades en cerca de 5 o 6 ciudades durante un máximo de 3, 4 días. Así que ha sido un encuentro que para nosotros significa mucho. El nombre viene de un poema de Pedro Prado que se llama Los pájaros errantes. Eh,
En él, Pedro Prado habla de unos pescadores que están sobre una balandra, de ahí viene el nombre de la balandra poética, y que van en el mar. Y cuando llega la noche, todo se vuelve oscuridad. El cielo, el mar, la misma balandra y los pescadores quedan sumidos en esa oscuridad. Pero el pescador escucha en el cielo a los pájaros cantar y llega a la conclusión que gracias a su canto los pájaros se mantienen unidos aún en la oscuridad. De ahí viene el nombre de los pájaros errantes, porque el poema acaba diciendo: y en deber con mis taciturnos compañeros, uní mi voz al coro de los pájaros errantes. ¿Y qué es el coro de los pájaros errantes? Es el arte, es la cultura, es aquello que nos reúne, que nos mantiene juntos a pesar de la pandemia que ocurrió, a pesar de los momentos políticos difíciles de nuestros países, a pesar de estos momentos de oscuridad. El arte y la poesía nos reúnen, nos convocan, nos permiten seguir comunicándonos a pesar de lo que pueda estar pasando alrededor. ¿Tienes una biblioteca personal o coleccionas algún tipo de artículo? Y de ser así, ¿qué sería lo más valioso o destacable que iría en el museo de Alejandro Concha? Bueno, yo colecciono muchas cosas. Una de esas es mi colección de postales, de las que no voy a hablar ahora porque te puedo estar hablando toda la tarde, pero sí te voy a hablar de mi archivo histórico. Tengo un archivo histórico que está enfocado en dos cosas. Primero, en la colección, en la recolección de documentos y papeles que han sido parte, fotografías, planos que han sido parte de la historia minera. Mi abuelo fue minero del carbón, entonces yo tengo toda una colección de contratos, una colección de diarios, una colección de documentos de ese tipo. Y por otro lado, de literatura del carbón. En Lota se ha escrito mucho. Anualmente se publican por lo menos unos 20 libros sobre el carbón, sobre Lota y su patrimonio cultural. Y queremos además ser patrimonio de la humanidad. Ahora, ¿por qué eso me interesa? ¿Por qué me interesa la literatura del carbón? Porque la memoria es frágil, porque las materialidades cambian. Nosotros no sabemos si esas ruinas van a ser restauradas o si van a desaparecer. Hace un par de días atrás se cayó un edificio completo en las ruinas de Nácar, pero si logramos hacer que la memoria llegue al papel escrita, entonces vamos a poder resguardar aquello. Todo eso decanta en la escritura. Y los libros hablan de ese testimonio humano tangible que durante tantos años fue parte de nuestro territorio y que hasta el día de hoy sigue hablando de la historia del Chile contemporáneo. Es una tarea ardua, es una tarea difícil, pero hemos tomado muy en serio el poder trabajar con esto, conservarlo, transmitirlo a las siguientes generaciones con el fin de que Lota sea patrimonio de la humanidad, pero también con el fin de resguardar aquello que fuimos, aquello que somos y aquello que también vamos a hacer. Qué bueno recordar la escritura como un espacio seguro, un espacio donde podemos guardar cosas, donde podemos heredar y donde podemos transmutar información. Hemos escuchado mucho sobre la manera en que escribes, las cosas que te importan, y ahora creo que sería un buen momento para también escucharte a ti leer, para completar esa idea de quién es Alejandro y qué escribe Alejandro. Érase el silencio. No recuerdo ningún momento en el cual no estuviéramos de frente. Te movías en forma de humo por las chimeneas al linde de la costa, nos apagabas de a poco, tragabas de nuestros adentros lo que te servía, volvías ceniza el agua que no encontraba espejo en su firmamento, nos empolvabas los ojos y nos cubrías las manos. Queríamos huir y estaba todo el mundo del otro lado olvidándonos. Se hallaba tu presencia tan arraigada en nuestra cultura que respirarte lejos era hambre. Estábamos a tu guerra tan acostumbrados que nunca aprendimos a pelear otra cosa que no fuera la vida. Y ya nos ves, ahora somos el silencio. Corría como niño por un pabellón desolado, sin hombre en casa ni mujer en la ventana. No hay nadie barriendo, nadie quien llegue a casa. Algunas sonrisas apagadas, todo despoblado.
Y estoy seguro podías vislumbrarme, dibujarme en tus pensamientos más lóbregos con un trozo de carbón de madera, mi cuerpo sobre la superficie, mi torso desnudo siendo lacerado por trozos de piedra, cada herida abierta y piel desnuda, limpia por lágrimas de lluvia. Pero nadie aparte de ti cayó el duelo, solo el llanto de alguna mujer rascando el telar del cielo, ni los mares dormían, ni el acero dejó de crujir, ni el horno de arder, ni la piedra de caer sobre la carne. Nadie aparte de ti se detuvo a contemplar mi alma confundida pidiendo socorro, imaginando tras las olas una caricia la cual me sustentara en la tierra. Nadie, aparte de ti, cubrió mis músculos de silencio como madre, sosteniendo el cuerpo del hijo enfermo. Se extinguió así el magma ardiente de 100 brasas en mi pecho, bajo las masas acuáticas, abrazándome en sus tumbas, quedé congelado como si fuera un peñasco más, enigmático y fiero, a quien tratara de arrancarme del descanso. ¿Cuántos yacemos atrapados bajo alfombras de roca, aun cuando el sigilo del olvido clava la ausencia de la batalla? ¿Cuántos de pie dormimos cual viga, sosteniendo al cerro vigoroso, tratando de llevarnos de las manos al centro de las corrientes submarinas? Y así, dijo el casi Dios que nos gobernaba, hágase el silencio. Y el silencio durmió entre nosotros como un habitante más en esta ciudad. Muchas gracias, estimado Alejandro. Fue una entrevista maravillosa, me encantó escucharte. Y ahora vamos a escuchar una pregunta que te hice a ti sobre ese museo de Alejandro. También se lo pregunté a nuestro invitado de la semana pasada, a Juan Ordóñez. Y bueno, él nos ha traído su respuesta. Tengo una biblioteca personal, claro que sí, me es importante realmente. Bueno, tengo una biblioteca muy corta, es una biblioteca provisional. Mi padre me la hizo hace algunos años. Era un viejo cajón que pintamos y le pusimos como las divisiones y se volvió mi biblioteca. Y empecé mi biblioteca con 4 libros. Hoy en día tengo 30 libros que he recolectado con mi propio dinero, con el lapso del tiempo. Claramente espero que en unos años esta biblioteca sea enorme. Está ubicada dentro de mi habitación y mi habitación es y siempre ha sido como mi oficina, mi lugar de creación, ha sido mi taller artístico. Aquí siempre escribo y hago todo lo que tengo que hacer. Dentro de mi biblioteca están novelas, generalmente novelas. Tengo muchas novelas, mayormente de autores latinoamericanos. Como ya lo mencioné, soy amante de la literatura latinoamericana. Entonces, está Pia Bonet, Pilar Quintana, está Federico Falco, Giuseppe Caputo, Alberto Villarreal, Amalia Andrade, Laura Esquivel. También tenemos autores japoneses. Hay mucha novela porque soy fanático y me encanta este género. Entonces como que siempre procuro tener libros que quiero leer. O sea, libros que yo sé que si compro y obtengo son libros que eh, voy a leer en algún momento. No me gusta mucho tener esos libros allí como por tenerlos de decoración, libros que no leo. Y si hay libros que obtengo y no voy a leer, los trato de regalar porque siempre creo que en mi biblioteca, yo o Juan Ordóñez, debo de tener dentro de mi biblioteca libros que son de mi agrado y que ya leí o que tengo planeado leer con seguridad. Entonces como que tengo dentro de mi biblioteca pues estos libros. Em, lo más valioso que tengo realmente creo que es el primer libro que compré con mi dinero, que fue Las cosas que piensas cuando te muerde las uñas de Amalia Andrade. Fue el primer libro que compré con mi dinero, fue el primer libro que obtuve. Entonces creo que es como el libro más valioso allí, pero también tengo libros firmados por diferentes autores, entonces me parece que siempre le dan como un valor mucho más emocional. ¿Qué iría en el Museo de Sebastián Gómez?
Sin pensarlo dos veces, irían mis dibujos. Yo dibujo, hago pequeñas ilustraciones de mí mismo, una manera también de hacer catarsis. Y dentro de ese museo de Sebas Gómez irían estos dibujos. Pero también irían mis plaquettes, iría mi diario, páginas de mis diarios colgadas en las paredes, irían mis fotografías, solo como tomarme muchas fotos de mí mismo, mis collages. Soy una persona muy artística, realmente si tuvieran la oportunidad de ver mi cuarto, se darían cuenta que mi cuarto es un mini museo de mí. Las paredes tienen muchos pósters, hay muchos cuadros, hay mucho collage, hay mucho color y es precisamente porque mi cuarto es mi espacio. Como sería un museo sería mi espacio. Entonces como que entre mi habitación hay un poquito de las cosas que me hacen ser yo. Muchas fotografías, mucho collage, mucha escritura, porque me es bellísimo todo esto. Así que con esto cerramos el programa de hoy y hasta una próxima cita con el autor. Chao, chao, adiós. Chao, chao.